El día que cumplí 80 años, mi hijo me abandonó en un restaurante de barrio para irse a cenar a otro más caro. No, abandonado no es la palabra exacta. Fui apartado, como un abrigo viejo, que ya no encaja con la decoración. Lo escuché todo desde mi mesa, el susurro afilado de mi nuera Sofía en el pasillo. Déjale que termine su sopa. Nos esperan en el mirador. No se va a enterar. El caldo de repente me supo a ceniza. Me vi reflejado en la cuchara. Un anciano comiendo solo. Una obligación molesta de la que se deshacían con una mentira torpe. Pero en ese instante no sentí rabia, sino una claridad helada, una lucidez que lo cambió todo. Ellos creían haberme dejado una limosna, las migajas de su festín. No sabían que lo que realmente me estaban sirviendo era mi última lección. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mis manos, agrietadas y duras como la corteza de un olivo, son el mapa de mi vida. Fui albañil, de los de antes, de los que sentían el alma de cada ladrillo al colocarlo. Ahora vivo solo en la casa que levanté con estas mismas manos, en un pueblo a las afueras de Madrid que antes era campo, y ahora es una colmena de prisas ajenas. Desde que Marta, mi mujer, se fue, el silencio tiene un eco distinto, más profundo. Su sillón de orejas, tapizado con una tela de flores que el sol ya ha descolorido, sigue junto a la ventana, vigilando una calle que ya no reconoce. A veces, por la noche, creo que el hueco que dejó su cuerpo en el asiento aún conserva algo de su calor, un fantasma de afecto en una casa llena de corrientes de aire. Mi único hijo, Javier, es asesor financiero en la capital. Viste trajes que cuestan más de lo que yo ganaba en 6 meses, y habla con esa seguridad impostada de quien cree que el dinero lo explica todo, que puede comprar el tiempo, el respeto e incluso el cariño. Su mujer, Sofía, es la arquitecta de su ambición. Es elegante, siempre sonriente, pero sus ojos te evalúan, te tasan, como si fueras un activo devaluado en su cartera de inversiones. Tienen una hija, mi nieta Laura, una adolescente atrapada entre la pantalla de su móvil y la presión de sus padres por ser perfecta. Mi relación con ellos es un espejismo de cordialidad. Soy el abuelo del pueblo, una anécdota rústica que cuentan en sus cenas con amigos para parecer más humanos, más cercanos. Todo lo que tuve, se lo di. Cada céntimo, cada esfuerzo, cada ladrillo de mi propio futuro. Cuando Javier quiso estudiar en esa universidad privada tan prestigiosa, vendí el pequeño olivar que heredé de mi padre, la tierra que olía a mi infancia. Es una inversión en tu futuro, hijo, le dije, mientras sentía que arrancaban una parte de mis raíces. El día de su boda con Sofía, una celebración fastuosa que no podíamos permitirnos, rompí la hucha que Marta y yo guardábamos para nuestra jubilación, para ese sueño modesto de recorrer la costa de Portugal en una autocaravana, sin prisas, solo nosotros dos, y el mar. Cada necesidad suya, la entrada de su piso de diseño, las facturas imprevistas, las clases de equitación de Laura, era un ladrillo menos en mi propio muro de seguridad. El sacrificio más doloroso, el que aún me quema en el pecho como una brasa, fue durante la enfermedad de Marta. Gasté hasta el último céntimo de nuestros ahorros en médicos privados, buscando una esperanza que se encogía cada día. Javier me lo dijo por teléfono, con una frialdad que helaba la sangre. Papá, son gastos desproporcionados para un resultado incierto. No estaba hablando de su madre, estaba hablando de un balance de cuentas. Callé para no romper el último hilo que nos unía como familia, pero ese silencio me costó más que todo el dinero. Detrás de un ladrillo suelto en la chimenea, en una pequeña caja de metal, guardo lo que Marta llamaba el fondo para imprevistos. Un dinero que me hizo jurar que nunca tocaría, salvo por una razón de vida o muerte, o de dignidad. Tras la revelación en el restaurante, no hubo un estallido de ira. No hubo lágrimas. Solo una calma devastadora, una certeza que se asentó en mis huesos. Terminé mi sopa, pagué la cuenta con el dinero que me habían dejado, como si fuera una propina, y caminé a casa bajo una llovizna fina. El frío exterior no era nada comparado con el hielo que se había instalado en mi pecho. Entré en casa. El olor a cerrado y a soledad me recibió como siempre. Me senté en el sillón de Marta. La miré, o miré el vacío que ocupaba, y supe lo que ella me habría dicho con esa mezcla suya de ternura y firmeza. Arturo, la dignidad no se negocia. Comprendí que yo no era su padre, era su cajero automático, su red de seguridad, su coartada emocional. Esa noche, en el silencio de mi casa vacía, decidí cerrar la cuenta.
No con un portazo, no con gritos ni reproches. Eso es lo que ellos esperarían, un drama que pudieran gestionar, una rabieta de viejo, que confirmarle su visión de mí. No. Mi respuesta no sería un grito, sino una obra maestra de justicia silenciosa, construida con la misma paciencia con la que levanté esta casa, ladrillo a ladrillo. Sería un acto de demolición invisible. Ellos habían construido su mundo de apariencias sobre mis cimientos, sobre mis sacrificios. Ahora, yo iba a retirar esos cimientos, uno a uno, con el sigilo de un ladrón que recupera lo que es suyo, lo que le fue arrebatado no a la fuerza, sino con la condescendencia del que se cree superior. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana con una claridad distinta, como si yo también viera el mundo por primera vez. Fui al banco del pueblo, el de toda la vida. El director, un hombre joven que me conoce desde niño, me saludó con el respeto de siempre. Arturo, qué alegría verle. ¿En qué puedo ayudarle? Con una voz firme que no reconocía como mía, cancelé la transferencia mensual que les enviaba, para ayudar con los gastos de la niña. Una cantidad que para mí era un esfuerzo, y para ellos, seguramente dinero para caprichos. El director no hizo preguntas, solo asintió. Al salir del banco, sentí que me había quitado un peso de encima, el primer ladrillo de la carga que llevaba a mis espaldas durante décadas. Mi siguiente parada fue el despacho de un viejo amigo, un abogado ya casi jubilado como yo, de esos que entienden más de honor que de leyes. Le conté todo, sin adornos, desde el olivar hasta la sopa fría de mi cumpleaños. No me juzgó, solo escuchó, asintiendo lentamente mientras el sol de la tarde dibujaba sombras largas en su oficina llena de libros. Redactamos un Nuevo Testamento. La casa, mi casa, la que construí pensando que sería el refugio de mi hijo, no sería para Javier. Se convertiría en una fundación, una escuela para jóvenes aprendices de oficios, de albañilería, de carpintería. Mi herencia no serían euros en una cuenta, sino oportunidades para chavales que sí valoran el trabajo de sus manos, el sudor que cuesta levantar algo real. Finalmente, volví a casa y me arrodillé frente a la chimenea. Metí los dedos en la junta del ladrillo suelto y saqué la pequeña caja de metal. Dentro estaba el dinero de Marta, el fondo para imprevistos. Olía a cerrado, a tiempo detenido. Conté los billetes, un tesoro amasado con pequeños ahorros y grandes renuncias. Con la caja bajo el brazo, fui a Casa Valentín, el restaurante de mi humillación. El dueño, Manolo, hijo del fundador, estaba en la barra, con la mirada perdida. Me confesó, con la vergüenza de un buen hombre, que estaba ahogado por las deudas, a punto de cerrar. Le hice una oferta generosa, en efectivo, por el local y el negocio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aceptó. Me convertí en el dueño del escenario de mi traición. Ahora estoy sentado en la sala principal de Casa Valentín. El restaurante está cerrado, en silencio. Manolo se ha ido, dejándome las llaves sobre la barra junto a una botella de coñac a medio empezar, un tributo mudo. El aire huele a madera vieja, a vino derramado y a décadas de guisos honestos. Mis dedos recorren el mantel de cuadros de la mesa donde me sentaron, donde me abandonaron. Esta mesa, ya no es el símbolo de mi humillación, sino el centro de mi nuevo tablero de ajedrez. No hay euforia en mi pecho, solo la fría satisfacción de una pieza bien movida. Soy un fantasma en mi propio teatro, un director invisible que espera tras el telón a que empiece la función. Afuera el mundo sigue su ritmo ajeno, ignorante de la pequeña y silenciosa guerra que acaba de declararse en este rincón olvidado. Miro mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana, una silueta borrosa contra las luces de la calle. Ya no veo al viejo frágil que se reflejaba en la cuchara de la sopa. Veo a un hombre que ha recuperado el peso de sus propios huesos. El sillón de Marta, en casa, me espera vacío, pero aquí, en esta silla de madera dura, siento una compañía distinta. Es la compañía de mi propia dignidad, un invitado que llevaba demasiado tiempo esperando en el umbral. ¿Qué pensaría ella de todo esto? Marta odiaba el rencor, pero valoraba la justicia por encima de todo. Creo que entendería que esto no es venganza, sino una poda necesaria, cortar las ramas secas para que el viejo tronco pueda volver a sentir el sol. Es un acto de amor propio, el último que me quedaba por aprender. Los recuerdos no llegan en orden. Se agolpan como el agua que se filtra por una grieta en el muro. Veo mis manos, jóvenes y fuertes, manchadas de cal y de tierra. Levanté nuestra casa al ritmo de las estaciones, cada ladrillo un juramento silencioso a Marta.
Ella venía al mediodía con una cesta de mimbre, trayendo pan, un trozo de queso y una bota de vino. Nos sentábamos sobre los sacos de cemento, bajo el sol implacable, y sus ojos me decían que estábamos construyendo mucho más que paredes. Estábamos levantando un refugio, un nido. Yo ponía la fuerza, el sudor, la materia. Ella ponía el alma, la promesa de un hogar en cada tortilla de patata, en cada sonrisa cansada pero llena de futuro. Éramos un equipo, dos mitades de un mismo esfuerzo. Cuando nació Javier, el peso de mis hombros se multiplicó, pero también la fuerza para soportarlo. Recuerdo sus primeros años como una sucesión de pequeños milagros y grandes renuncias. Una Navidad, se encaprichó de un tren eléctrico que vio en un escaparate de la Gran Vía. Costaba una fortuna, el sueldo de casi un mes. Durante semanas doblé turnos en la obra, llegando a casa cuando ya todos dormían, con el frío metido en los huesos y el cuerpo dolorido. Pero la mañana de Reyes, al ver su cara de asombro, sus deditos torpes intentando encajar las vías, sentí que cada hora de agotamiento había valido la pena. Marta me miró por encima de la taza de café, con esa complicidad silenciosa que lo decía todo. Le estábamos dando a nuestro hijo los sueños que nosotros nunca pudimos permitirnos. Nuestra vida era sencilla, austera. La ropa se remendaba hasta que el tejido no daba más de sí. Y las comidas eran guisos humildes que Marta convertía en banquetes con su magia en los fogones. El cocido de los domingos era sagrado, un ritual que llenaba la casa de un aroma a hogar y a seguridad. Javier crecía, y con él, sus necesidades. Sus libros de texto, sus primeras zapatillas de marca, las excursiones del colegio. Cada nuevo gasto era una pequeña marea que nos obligaba a retroceder un poco, a renunciar a algún capricho, a posponer una vez más el arreglo de esa gotera en el tejado. Nunca le negamos nada. Veíamos en él la oportunidad de una vida distinta, una vida sin andamios ni manos agrietadas, y ese era nuestro motor, la justificación de cada pequeño sacrificio. La primera gran renuncia llegó con la universidad. Quería ir a una privada, la mejor, la que le abriría todas las puertas. No teníamos ese dinero. Una noche, sin decirle nada a nadie, fui a ver el pequeño olivar que mi padre me había dejado en el pueblo. Caminé entre los árboles retorcidos, sintiendo bajo mis pies la tierra que me había visto nacer. Olía a romero y a generaciones de mi familia. Venderlo fue como vender una parte de mi historia, un trozo de mi identidad. Cuando firmé los papeles, sentí un desgarro físico, pero al entregarle el dinero a Javier, y ver la gratitud en sus ojos, me convencí de que las raíces de un hijo eran más importantes que las de la tierra. Le dije que era una inversión, pero en mi fuero interno sabía que era una amputación. Luego vino la boda con Sofía. Un evento por todo lo alto, en una finca a las afueras, con cientos de invitados que no conocíamos, y un menú con nombres que no sabíamos pronunciar. Ellos lo querían así, para demostrar su estatus, para empezar su vida en la cima. Marta y yo teníamos una hucha de cerámica, un cerdito sonriente donde guardábamos monedas y billetes para nuestro sueño, comprar una autocaravana y recorrer la costa de Portugal cuando me jubilara. Ver el mar juntos, sin prisas. La noche antes de la boda, con un martillo, rompí nuestro sueño en 1000 pedazos. El sonido del barro al quebrarse resonó en el silencio de la cocina. Fue el precio de su felicidad, o de lo que ellos llamaban felicidad. Marta lloró en silencio mientras contábamos el dinero sobre la mesa. El golpe más duro, el que dejó una cicatriz que nunca ha cerrado, fue la enfermedad de Marta. Los médicos de la Seguridad Social nos daban pocas esperanzas, así que busqué una segunda opinión, una tercera, una cuarta, todas en clínicas privadas que costaban un dineral. Vacié nuestras cuentas, pedí préstamos. Javier me llamó un día, su voz sonaba distante, casi empresarial. Papá, tienes que ser realista. Estás gastando de forma desproporcionada para un resultado incierto. No dijo, estás luchando por mamá, dijo, estás gastando. Colgué el teléfono, y me senté en el pasillo del hospital, un lugar frío e impersonal que olía a desinfectante y a miedo. En ese momento entendí que mi hijo medía la vida en hojas de cálculo. Y yo, por no romper el último hilo, callé. Todos esos sacrificios, como ladrillos, fueron construyendo el pedestal sobre el que Javier y Sofía edificaron su vida de éxito y apariencias. Cada renuncia mía era un escalón para su ascenso. Yo les di las herramientas, los cimientos, e incluso las paredes de su castillo. Lo hice por amor,
un amor incondicional y ciego que no pedía nada a cambio, solo verlos felices. Creía que esa era mi función como padre, ser el andamio invisible que sostiene la estructura, hasta que es lo suficientemente fuerte para mantenerse por sí misma. Pero ahora veo que me equivoqué. No era un andamio que se retira al terminar la obra. Me había convertido en los cimientos permanentes, enterrado bajo tierra para que ellos pudieran disfrutar de las vistas desde su ático de lujo. El teléfono sonó pasadas las 10 de la noche. El identificador de llamada mostraba el nombre de Javier. Lo dejé sonar 3, 4, 5 veces, saboreando cada vibración como el preludio de una sinfonía. Finalmente, descolgué. Su voz, habitualmente untuosa y segura, tenía un barniz de irritación mal disimulada. «Papá, ¿se puede saber qué ha pasado?» «Estamos en la puerta de El Mirador, y nos dicen que no hay ninguna reserva a nuestro nombre». Hice una pausa, dejando que el silencio se estirara, que se hiciera incómodo. «Ah, ¿no? Qué raro», dije con una calma que debió de sonarle a indiferencia glacial. «Yo no he hecho nada, hijo. Estoy en casa, tranquilo. Pensé que cenaríais conmigo». Pude oír a Sofía de fondo, un siseo furioso. «Pregúntale si la ha cancelado él». La pregunta de Javier llegó cargada de una acusación que ya no se molestaba en ocultar. ¿Has sido tú, papá? «No sé de qué me hablas, Javier», respondí, y mi voz era la de un anciano cansado, ajeno a sus dramas de primer mundo. «Quizá os habéis equivocado». Colgué sin esperar respuesta, sin despedirme. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Sabía perfectamente lo que ocurriría a continuación. La humillación en la puerta del restaurante sería solo el aperitivo. Al día siguiente, o quizá esa misma noche, movidos por la desconfianza, entrarían en su cuenta bancaria online. Buscarían mi transferencia mensual, esa que daban por sentada, el pequeño tributo que el vasallo pagaba a sus señores. No la encontrarían. Sería entonces cuando el verdadero pánico comenzaría a filtrarse por las grietas de su fachada perfecta. El problema ya no sería una cena arruinada, sino un grifo que de repente se había cerrado, y el fontanero, el viejo fontanero, no pensaba cogerles el teléfono. Colgué el teléfono y el clic del auricular al encajar en su base, fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Un punto final. No sentí euforia ni un ápice de rencor triunfante, sino la calma profunda de quien cierra una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta, dejando entrar una corriente de aire gélido que me helaba el alma. Me quedé un instante con la mano sobre el aparato, sintiendo el plástico aún tibio. Afuera, la noche del pueblo era un murmullo sosegado, un contraste brutal con el caos que imaginaba dentro de su coche de lujo. Podía visualizarlos, la cara de Javier congestionada por la rabia contenida, los dedos de Sofía tecleando frenéticamente en su móvil, buscando una explicación lógica a un acto que, para ellos, era pura demencia. Pero yo ya no estaba allí. Por primera vez en décadas, no estaba en el asiento de atrás de sus vidas, sino en mi propia casa, al mando. A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba, me levanté con un propósito que no sentía desde que Marta vivía. Fui a casa Valentín. La llave giró en la cerradura con un chirrido que era a la vez una queja y una bienvenida. Dentro, el aire estaba estancado, impregnado del olor a derrota de Manolo. No llamé a nadie, me arremangué la camisa, llené un cubo con agua y jabón, y empecé a limpiar. Fregué los suelos de baldosas gastadas, pulí la barra de estaño hasta que devolvió un reflejo opaco, limpié cada una de las mesas de madera oscura. No era una tarea, era un exorcismo. Con cada paño escurrido, sentía que estaba limpiando no solo la mugre del local, sino la capa de humillación y condescendencia que se me había pegado a la piel. Estaba reclamando el espacio, convirtiendo el escenario de mi deshonra en el taller de mi nueva vida. A media tarde, el sonido de un motor potente y el frenazo brusco de unos neumáticos sobre la grava me anunciaron su llegada. Los vi a través del ventanuco de la puerta de mi casa. Javier bajó del coche, dando un portazo. Sofía le seguía, con esa falsa compostura que adoptaba en las crisis. Dejé que llamaran al timbre 2 veces antes de abrir, sin prisa. «Papá, tenemos que hablar», espetó Javier, sin preámbulos. Su rostro era una mezcla de incredulidad y furia. Le dejé pasar. Sofía intentó su táctica habitual, la de la preocupación impostada. «Arturo, estamos muy preocupados. La transferencia, lo de la reserva».
¿Te encuentras bien? ¿Ha pasado algo? Me senté en el sillón de Marta. El gesto los descolocó. Estoy perfectamente, respondí con una serenidad que era mi nuevo escudo. ¿Queréis un vaso de agua? La negativa a entrar en su juego, a darles el drama que necesitaban, los dejó sin guión. Cuando se marcharon, más frustrados y confundidos que antes, me senté en la mesa de la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Saqué una libreta y un bolígrafo. Tenía un plan. El restaurante no sería Casa Valentín, se llamaría El Rincón de Marta. Sería un homenaje a ella, a su comida honesta, a su forma de convertir lo humilde en un tesoro. El menú serían sus recetas, el cocido a fuego lento que nos calentaba los inviernos, la tortilla de patatas jugosa, las croquetas que Javier devoraba de niño. Cada plato sería un recuerdo, cada sabor una verdad. Decidí organizar una cena de inauguración, solo para unos pocos. Invitaría a mi amigo el abogado, a Manolo y su familia, a un par de vecinos de toda la vida. Y a ellos. Tendrían que venir, por pura apariencia social. Les haría sentarse a una mesa y saborear, literalmente, todo lo que habían despreciado. Compré unas sencillas tarjetas de cartulina color crema. Con mi pulso de albañil, acostumbrado a la precisión, escribí a mano cada invitación. La que dirigía a ellos era escueta, deliberadamente ambigua. Javier y Sofía, estáis cordialmente invitados a la inauguración del Rincón de Marta, el próximo sábado a las 9 de la noche. Me haría una especial ilusión celebrar con vosotros los nuevos comienzos. Un abrazo, papá. No di más explicaciones. No mencioné que era el antiguo Casa Valentín, ni que yo era el nuevo dueño. El misterio era una pieza clave. Caminé hasta el buzón de correos de la plaza y dejé caer el sobre dentro. El sonido metálico de la carta al golpear el fondo fue como el de una pieza de ajedrez al colocarse en su casilla definitiva. Jaque. Ahora solo quedaba esperar a que movieran ficha. La noche de la inauguración, llegaron puntuales, una virtud que solo practicaban cuando les convenía socialmente. Javier con el nudo de la corbata ligeramente aflojado para dar una imagen de relajación forzada, y Sofía, envuelta en un abrigo caro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Al entrar, su gesto de superioridad se quebró por un instante. El lugar les resultaba vagamente familiar, pero algo había cambiado. La luz era más cálida, el olor a fritanga había sido sustituido por un aroma a romero y a pan recién hecho. Vieron a los demás invitados, gente del pueblo, mis vecinos, Manolo con su mujer, y mi amigo el abogado, todos hablando en voz baja, creando un murmullo de autenticidad que a ellos les resultaba ajeno, casi hostil. Les guié hasta su mesa, la misma mesa, el rincón de Marta, leyó Sofía en el pequeño cartel, con una inflexión que mezclaba la sorpresa, y un atisbo de condescendencia. ¡Qué detalle más! Rústico, Arturo. Yo solo sonreí y les serví un plato de mis croquetas, las de Marta. Comieron en un silencio tenso, evaluando cada bocado. Javier incluso se atrevió a decir: «Están buenas, papá», casi como las que hacía mamá, sin darse cuenta del peso de sus palabras, de la profanación que cometía con cada cumplido vacío. Cuando terminaron los platos principales, el cocido que olía a todos nuestros domingos perdidos, me acerqué a su mesa. No traía un postre sino la cuenta. La dejé suavemente sobre el mantel de cuadros. No era un ticket de caja, era una de las tarjetas de cartulina color crema. En el anverso, el nombre del restaurante. En el reverso, escrito con mi letra temblorosa pero firme, un pequeño balance. Olivar del abuelo, un futuro. Ahorros de jubilación, una boda. Salud de mamá, un resultado incierto. Y al final, una última línea. Cena de 80 cumpleaños. La dignidad. Vi cómo los ojos de Sofía se dilataban al leerlo. Javier levantó la vista, su rostro perdiendo todo color. Miró a su alrededor, al local, a mí, de pie junto a él con mi mandil de trabajo. Comprendió. Estaba en Casa Valentín. Estaba en mi restaurante. Y aquella no era una cuenta que pudiera pagar con dinero. No me quedé a ver el derrumbe. Apagué las luces de El Rincón de Marta. Cerré la puerta y caminé a casa bajo un cielo lleno de estrellas que hacía tiempo que no notaba. El aire frío de la noche era como un trago de agua limpia. Al entrar en mi casa, el silencio me recibió, pero ya no era un enemigo. Era, simplemente, silencio. Encendí un fuego en la chimenea, no por el frío, sino por el rito, por el placer de ver las llamas tomar vida.
Me senté en el sillón de Marta, y por primera vez en años, no sentí el vacío de su ausencia, sino una calma profunda, como si su espíritu por fin descansara conmigo. Mis manos, apoyadas en los brazos gastados del sillón, estaban quietas. Fuera, el pitido lejano del último tren nocturno atravesó la quietud, no como una despedida, sino como la promesa de un nuevo día que por fin sería solo mío.